hoy es 12 de octubre, ex Día de la Raza. En otra época se llamaba Día de la Raza. Bueno, ahora le han dejado de llamar así. Día de la Diversidad Cultural, se llama ahora, desde hace un tiempo. Pero en 1917, el decreto de un tal Hipólito Yrigoyen instituía este día, el 12 de octubre, a él me refiero, como el Día de la Raza, declarándolo fiesta nacional. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de Hipólito Yrigoyen, que asumió un 12 de octubre sus dos gobiernos, el de 1916 y el de 1928, va a terminar truncado el de 1928 por el golpe de 6 de septiembre, el golpe septembrino de 1930, y además instauró, como decíamos, el Día de la Raza. Alguien muy particular, Yrigoyen, negado inclusive por los radicales y rescatado por el peronismo, porque Perón decía, yo vengo de la tradición yrigoyenista. De hecho, un sector de los yrigoyenistas, el de Forja y compañía, se va a pasar al peronismo, haciendo una transición histórica luego del 17 de octubre. Bueno, para hablar sobre estas cosas, sobre la figura del peludo, porque le decían el peludo, vamos a dialogar con Jorge Ripani, que es abogado e historiador y ha tenido la deferencia de acercarse a los estudios de FM Horizonte. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas Antonio, tardes. Buenas tardes a todos, a toda tu audiencia. La verdad que cansado, llegando ya en una etapa del año y también de la semana bastante agotadora. No te acerques tanto al micrófono, alejate un poquito más. Bueno, ¿ahí está bien? Ahí estamos. ¿Han mejorado la tecnología por lo que me Sí, contás? sí, mejoramos la tecnología, estamos... Bueno, felicitaciones. Estamos a full, eso depende de la felicitación al dueño. Fito. Un grande Fito. No me mueva la mesa, eso sí que... Bueno, no hay que mover la mesa. Bueno, Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, todo ese era el nombre completo. sí. Una persona muy particular, parca, no hablaba, Sí, Yrigoyen no hablaba, no daba discursos. no aparecía en ningún lado. Hay muy pocas fotos, está bien que era una época donde no había celulares, era otra época, pero no había muchas fotos. Incluso a veces llegaba a no asistir a la inauguración de las sesiones parlamentarias. Claro, porque cuando él se da cuenta de que le empiezan a bloquear todo desde el Congreso Nacional, directamente se dirige mediante una nota, un mensaje año tras año y no aparece nunca más por la Asamblea Legislativa, que sería el discurso inaugural del año. No lo hace más. Eso está previsto, digamos, en la Constitución. Pero como no tiene sanción, muchos presidentes lo han hecho. Para el radicalismo, yo tengo muchos amigos radicales, yo no soy radical, pero tengo muchos amigos radicales, y para el radicalismo siempre fue un personaje complejo, Yrigoyen, porque, a ver, Alvear es más fácil reivindicarlo, porque es el radical, ¿cómo podríamos decir? El radical predilecto, el modelo ideal de radical. Alguien con un costado progresista a lo cultural, o afrancesado a lo cultural, no digo peyorativamente, ¿no? Siempre positivamente. Con una defensa acérrima de las clases medias, con un amor por la república importante, por la división de poderes y por las formas republicanas de gobierno. Ahora, Yrigoyen no era nada de eso, pero fue, por otra parte, el primer presidente radical y el que posibilitó la llegada de Alvear, porque si no hubiera sido por Yrigoyen nunca hubiera habido un gobierno de Alvear, si bien Alvear tuvo mejores circunstancias económicas, que es para otro análisis, pero siempre fue un personaje muy complejo, Yrigoyen, y no es reivindicado, no es reivindicado, o te reivindican alguna cosita, sí, alguna efeméride, pero no es reivindicado en toda su extensión. ¿Por qué? Porque podría, si bien no existía todavía el término, pero podría caer en la definición de populista. Bueno, vos fijate que me acordaba mientras vos lo decías, un dato que me había olvidado. En realidad, Alvear, a pesar, no obstante, todo lo que vos bien decís, de ser reivindicado como un demócrata, un republicano, un hombre de la Constitución y las leyes, llamó a avalar el golpe de Estado de 1930 contra Yrigoyen. Desde París. Desde París dice, bueno, debemos confiar en este gobierno que ha jurado por la Constitución. Gobierno de facto. El de Uriburu. El de Uriburu y justo. Respecto de la figura... Pero después, sí, cuando muere en su lecho de muerte, Yrigoyen le va a decir a los correligionarios, sigan a Marcelito. Es cierto eso.
O sea, acompañen a Alvear, sería básicamente. Él va a tener, digamos, no sé cuál sería la palabra, una adoración, un talón de Aquiles, mejor dicho, con la figura de Alvear. Como un hijo pródigo. Claro. Nunca lo va a terminar de condenar a pesar de todas las cosas en contra que le hizo Alvear, ¿no? Alvear le dividió el partido a Hipólito Yrigoyen. Vamos a bajar al lenguaje más mundano, un hijo pródigo cheto, sería. Claro. Bueno, ahí todos tenían apellido de Alcurnia, ¿no? Él era de Alcurnia, sí. pero se codeaba con lo más laureado de la poesía, le gustaban esas tertulias interminables, Alvear, una persona muy culta, muy culta. Bueno, lo que pasa que en lo que es la grieta argentina, que Jaureche, por ejemplo, Jaureche dice el pensamiento nacional y el pensamiento colonial. Uh-huh. Ciuro Caldani acá en Rosario dice el pensamiento, él dice el sector hispano tradicional, que sería el nacional de Jaureche, y el sector anglo afrancesado. Bueno, claramente Irigoyen va a ser un hispano tradicional, en base al decreto que vos recién referías del Día de la Raza, y por el otro lado, Alvear va a ser lo contrario. Alvear le gusta Francia, le gusta Francia. Inglaterra, dice Inglaterra es nuestra primera amiga. Entonces son dos figuras contrapuestas, pero así todo, Irigoyen nunca va a terminar, digamos, de enfrentarlo decisivamente a Alvear. Hoy es 12 de octubre. Irigoyen empieza a rescatar esa fecha, digamos, y a institucionalizarla. ¿Por qué lo hace? Porque estaba a favor de la conquista española. ¿Por qué lo hace, digamos? Bueno, Irigoyen es parte de toda una tradición del pensamiento que va, digamos, a confluir en esas primeras décadas del siglo XX, el pensamiento argentino y el pensamiento hispanoamericano del siglo XX, que va a repensar, va a reconfigurar, va a marcar una fisura epistemológica en todo lo que hace, digamos, al pensamiento que venía, digamos, de la generación del 80. Pero así como hay una generación del 80 en la Argentina, hay una generación del 80 en México, una generación del 80 en Brasil, que vive, digamos, en una Argentina de la globalización, una Argentina que se va a insertar en el mercado mundial como el granero del mundo, en la división internacional del trabajo. Así como importa la manufactura, la Argentina va a importar también el conocimiento. Entonces este sector es un sector anglo-afrancesado, dice Ciuro, o anglo-francés, cualquiera de los dos estaría bien. No obstante, Roca va a tener algunas, digamos, impugnaciones, algunas diferenciaciones con su compañero, digamos, de la generación del 80. Pero entonces, digamos, Irigoyen va a plantear, digamos, que la hispanidad, ¿no? Él llama el Día de la Raza, entendiendo a la raza como la raza cósmica de José Vasconcelos, el mexicano, el maestro de la Revolución Mexicana, que fue el secretario de Educación de México, como una raza no en el sentido, digamos, sanguíneo, en el sentido biológico, no es la teoría de la selección natural, sino que se va a oponer a esa teoría de la selección natural, del positivismo, de la generación del 80, y va a plantear que hay una raza que nos une del Río Bravo hasta la Patagonia Argentina, y que esta raza está vinculada por el mestizaje que fue posibilitado por la hispanidad, que le lega una religión que los une y un idioma en común que los une, inclusive con el legado lusitano, ya que tiene un idioma en común, tanto el castellano como el portugués vienen del gallego, un idioma prácticamente, digamos, hermano, y una religión igual. O sea, se lo podría ver a ese rescate de la hispanidad que hace Irigoyen como una suerte de contraposición a lo que fue el orden liberal, digamos, que va a ir entre 1880 y 1930. Es un orden, es una en realidad crítica. El orden liberal empieza antes, empieza ya con Urquiza. Vamos a acordarte que Urquiza, la Confederación Argentina había luchado contra Gran Bretaña y Francia, justamente el sector anglo-francés, en la Guerra del Paraná, para defender la soberanía de la navegación de sus ríos interiores. Lo primero que va a hacer justo José de Urquiza es conceder la libre navegación de los ríos a quienes habían sido derrotados recientemente, porque el tratado... Claro, decía el orden liberal, desde la institucionalización del país, ¿no? A partir de 1880, incluso con un modelo económico muy
determinado, como el Bueno, modelo aeroportador. Está bien, pero no, digamos, no cambia nada Irigoyen en cuanto a la institucionalización del país. Claro. Lo único que mejora esas instituciones liberales porque agrega la democracia real. Es decir, la democracia formal, no la real. Es decir, que la democracia se pueda votar de sí como mecanismo de sufragio, de poder electoral. Y eso va a ser posibilitado también por un sector encabezado por Roque Sáenz Peña, del propio, digamos, régimen oligárquico, que va a pensar que había que ser liberal político también. Él hablaba de la causa contra el régimen. Él va a oponer, así como decíamos, ¿no? Pensamiento nacional versus pensamiento colonial, pensamiento hispano tradicional versus pensamiento anglo-francés, él habla de la causa versus el régimen, claramente. Se inscribe en lo mismo. Esta idea, digamos, de la hispanidad, de la raza cósmica, es una idea que tiende a... Porque Irigoyen, Mosconi, Baldrich van a hacer una prédica incesante por la reunificación hispanoamericana. Querían la unidad real, están los discursos de Mosconi, hay cosas de Irigoyen en ese sentido, y ellos entienden que la hispanidad es el rasgo en común, es decir, que es lo único que va a posibilitar una unidad real, de una reunificación real de los países hispanoamericanos. Claro. Era una sola patria, todos se consideraban una sola patria, de hecho el primer presidente de un primer gobierno patrio rioplatense va a ser Saavedra, que había nacido en lo que hoy es Bolivia. Álvarez Toma va a nacer también en lo que hoy es Bolivia, por ejemplo, y fue director de las Provincias Unidas. Es decir, no decía nada, era como decir que un boliviano fuese presidente en Buenos Aires o primer mandatario en Buenos Aires, era lo mismo que decir, bueno, un jujeño puede ser presidente hoy de la Argentina. Ahora en un momento vamos a hablar del costado social de Irigoyen, porque es el primero que empieza a arbitrar entre capital y trabajo, y algunas otras cosillas, porque Milei, por ejemplo, candidato que puede llegar a ganar en las elecciones del 22 de octubre, o incluso alzarse con la presidencia, lo ve como el primer socialista, algo que se contrapone al otro análisis, ¿no?, de los famosos 70 años del peronismo, etcétera.